Vale, pues nada, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a los amigos de Pint of Science por la invitación, por la cerveza, que yo me la he bebido, con lo cual no prometo yo gran cosa ahora, ¿no? Pero bueno, vamos a, claro, el título es un poco así provocador. No puede haber espinas en el alma. Es una metáfora, ¿eh? En la medicina clínica utilizamos metáforas. Las metáforas, decía Ortega, que es el verdadero nombre de las cosas. Son cosas que se entienden a la primera, luego ya veremos a ver qué se quería decir, pero realmente todos entendemos lo que son espinas en el alma. Vale, pues esto se me ocurrió entre paciente y paciente, ¿no? Realmente atendiendo pacientes es muy interesante esos 3 minutillos que vamos acumulando retraso en los que intentamos pensar sobre lo que ha sucedido con la persona que hemos atendido. Hacer investigación en medicina clínica tiene sus complejidades, como todo. Primero tenemos que utilizar, claro, pues los modelos de varias disciplinas. Por un lado, de las ciencias biomédicas, pero también de las ciencias sociales. También tenemos que atender aspectos que tienen que ver con la ética. Y cuando investigamos en psiquiatría clínica, pues tenemos que tener también presente qué se entiende por mente. Y más aún, qué se entiende por mente humana. Entonces, bueno, pues la charla va a transcurrir en estos 4 puntos. En el primero veremos algunas pinceladas en las que voy a mencionar algunos temas de interés en filosofía de la mente. Posteriormente hablaremos de los 3 grandes tipos de dolor que hay. Luego veremos cómo el estrés crónico se relaciona con el dolor y a su vez cómo el dolor es una fuente de estrés crónico. Y por último, bueno, pues os daré algunas pinceladitas de algún intento de investigación clínica que estamos haciendo en la unidad del dolor de Valladolid. Ahora sí. Bien, el objeto de la investigación en psiquiatría son las vivencias patológicas. ¿Qué entendemos por vivencia? La vivencia, desde un punto de vista más riguroso, se le llama qualia. Vivencia es un término que propuso Ortega, el filósofo. Una vivencia es como un sentimiento en profundidad. Una vivencia, por ejemplo, si os digo, imaginad una tarde paseando por una playa. Eso es una vivencia, eso es un qualia. Se activan en nuestro cerebro muchas cosas que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la evocación, que tienen que ver con la evocación de estímulos táctiles en la piel, del sol, la memoria que cada una y cada uno de vosotros tenéis de la playa a la que os gusta ir, etc. Es decir, una vivencia es un elemento complejo de vida mental, es un qualia. Entonces, en psiquiatría hablamos de vivencias patológicas, de vivencias que desbordan a la persona y que le hacen sufrir. No voy a entrar en la cuestión de diferenciar lo normal de lo patológico, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo, pero es una de las cuestiones claves de la filosofía de la medicina. Porque realmente, por ejemplo, una proliferación celular, ¿eso por qué lo llamamos patológico? Pues pobres células, están tan contentas, están creciendo, tan contentas, es un cáncer, pero eso es patológico, ¿eh? Pero la valoración, diferenciar entre lo normal y lo patológico, es una valoración ética, que esa es una de los principales meollos de la filosofía de la medicina que solamente menciono. Para hacer investigación clínica hacen falta varias cosas. Afortunadamente, bueno, pues nosotros tenemos un poquito de cada uno. Hace falta una universidad, como es la Universidad de Valladolid. Hace falta un sistema sanitario, como es en mi caso el Hospital del Río Ortega. Hace falta un programa asistencial específico sobre un problema, como es la Unidad del Dolor de Valladolid. Y hace falta pues un grupo de amigos que les vaya al rollo, como es el Grupo de Investigación en Neurociencia Clínica de Castilla y León. Entonces, bueno, pues con esto pues intentamos hacer alguna pequeña aportación. Antes de responder a la pregunta de qué es la mente, pues os sugiero responder a la pregunta ¿qué es la música? Vamos a empezar por lo fácil. Y aquí veis una foto de Asier Polo tocando el cello. Y algunos diréis, bueno, pues la música son las vibraciones en el aire, los físicos y tal. Hombre, y algunos dirán, no, eso no es la música es una emoción. Y otros dirán, no señores, la música es lo que está en la partitura. Y otros dirán, no tenéis ni idea, la música es lo que interpreta el músico. Y dirán otros, es lo que escucha. ¿Dónde está la música? ¿Qué es la música? Bueno, os dejo entretenidos con la pregunta y pasamos entonces a qué es la mente. Sea lo que sea, definir la mente se parece bastante a definir la música. Es un concepto complejo, con una gran densidad semántica y que los investigadores, los filósofos de la mente y los investigadores de la mente, como somos los psiquiatras de la mente patológica, pues intentamos afrontar. Os pongo 3 hitos en la cuestión de la filosofía de la mente. Claro, esto también daría pues casi para un posgrado completo, ¿no?
El primero, Averroes. Averroes, allá en la Edad Media, defendía una interpretación del de ánima de Aristóteles diciendo que hay un monopsiquismo, que la mente es común. Pero claro, esto no les cuadraba a los escolásticos, a Santo Tomás y posteriormente, porque bueno, si la mente es común, ¿cómo defendemos eso de que el alma se vaya con nosotros una vez que nos morimos? Un poco querían privatizar el alma y dijeron, no puede ser que haya un monopsiquismo, que la mente sea común. Y a partir de entonces empieza toda la tradición occidental de la mente, que está muy bien representada por Descartes, que sabéis que diferenciaba entre la res cogitans y la res extensa, las cosas materiales y las cosas mentales, y al final era Dios el que un poco daba cuenta de esas cosas mentales. Este modelo cartesiano, este dualismo cartesiano, lo arrastramos hasta este momento en neurociencias abandonado hace mucho tiempo. Os sonará El error de Descartes, un libro de Antonio Damasio que trata sobre esta cuestión. A principios del siglo XX, con un modelo filosófico que se llama la fenomenología, impulsada por Edmund Husserl, se empezó a ver que la mente humana es algo profundamente arraigado en la biología. Os pongo aquí esta frase de nuestro fenomenólogo, de Ortega, que dice: yo soy yo en mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no la salvo yo. ¿Qué quiero rescatar de esta frase de Ortega? El ciclo de percepción-acción. La mente humana es algo que, sea lo que sea, está en continua interacción con el entorno. El cerebro no representa la realidad. El cerebro crea, construye la realidad. Solo puedo mencionarlo, pero os animo a bucear en esta cuestión. Bien, hemos hablado un poquitín de la mente, pero claro, no hablamos de mente de animales, porque los animales tienen mente, los pájaros, los mamíferos, se percatan, tienen estados mentales, son seres sensibles, y más problemático es hablar de la mente humana. Entonces tendremos que dar una pincelada de qué es el ser humano. El ser humano, desde la antropología filosófica, es cuerpo, por supuesto, pero no es solo cuerpo. El ser humano es identidad, una identidad social. Y el ser humano, la mente humana, es una mismidad y una circunstancia. Nosotros tenemos vivencias de nosotros mismos, tenemos vivencias de nuestro cuerpo, de nuestros estados emocionales, que son vivencias absolutamente particulares, que no podemos compartir. Aquí está el dolor. El dolor es una vivencia de la mismidad. Es algo que solo yo sufro, solo yo padezco, y uno de los problemas importantes en los enfermos que tienen dolor crónico precisamente es esa frustración, esa incapacidad por no poder compartir esa vivencia tan desagradable. Y hay una circunstancia, es decir, hay un entorno social sin el cual es imposible entender a un ser humano. Bien, esto es una pequeña introducción para, bueno, pues intentar mostrar la complejidad que tiene la investigación en psiquiatría clínica. Vamos ya al tema. Hay tres tipos de dolor. El dolor se explica muy fácilmente. Si viene un voluntario, se lo explico lo que es el dolor con un puñetazo en la nariz. No hace falta mucho más y todos sabemos lo que es. Pero claro, eso es el dolor agudo. ¿Qué sucede? Que todas las personas experimentamos el dolor agudo, que es el mecanismo protector del organismo, es el dolor bueno, digamos, el dolor fisiológico, el dolor necesario, porque si me duele aquí, oye, pues tendría una apendicitis, y efectivamente tienes una apendicitis. Y mal vamos si ese dolor de apendicitis lo aplacamos con analgésicos, porque a lo mejor cuando vamos al hospital 4 días después y entonces la cosa es buena fea. O sea, el dolor agudo es un mecanismo necesario protector del organismo. Nos olvidamos del dolor agudo. Vamos a hablar del dolor crónico. Que el dolor crónico ya no es síntoma de una enfermedad, sino que de suyo se convierte en una enfermedad. Es la enfermedad por dolor crónico. Tenemos 3 tipos de dolor crónico. Bueno, eso no lo veréis, pero en esta imagen sí. Tenemos, bueno, 2 tipos de dolor crónico. Perdón. Primero es el dolor nociceptivo, que es el agudo, pero que a veces se cronifica. Si yo me rompo el fémur, pues me duele. Si tengo una artritis reumatoide, tendré dolor nociceptivo episódico en mis articulaciones. Se produce por activación de los nociceptores. Hay un sistema, en el sistema nervioso periférico y central, hay un sistema exclusivo para el procesamiento del dolor, que es el sistema nociceptivo con sus receptores, que se llaman nociceptores, sobre los que incidimos a veces con derivados del opio, con medicamentos opioides. Bien, hay un segundo tipo de dolor crónico, que es el dolor neuropático. Este dolor se produce cuando se lesiona el tejido nervioso, ya sea de forma periférica o ya sea de forma central, por ejemplo, en infartos en el tálamo, que es una estructura muy importante del cerebro. Lo más habitual del dolor neuropático, por ejemplo, son las hernias discales.
cuando la raíz nerviosa pues, está pellizcada por una protusión discal que está ahí comprimiendo el nervio. Bien, dolor neuropático. Y hay un tercer tipo de dolor, que es el que más nos interesa en psiquiatría del dolor, que es el dolor nociplástico, que es un dolor relacionado con disfunciones en el sistema nervioso central, sobre todo en el cerebro. A partir de ahora hablaremos ya solo del dolor nociplástico. La nociplastia o el dolor nociplástico no es solo dolor. Por supuesto que es dolor con unas características muy típicas de un impacto emocional importante. El dolor nociplástico remueve mucho por dentro y se asocia a síntomas depresivos, se asocia a ansiedad, se asocia a catastrofismo, se asocia a dificultades para dormir, todo el espectro del dolor. Pero no es solo dolor, también es fatiga, es alergia. El paciente dice, es que estoy reventado cuando estoy por la mañana, que todavía no he hecho nada y ya estoy absolutamente cansado. Es que estoy fatigado no solo para moverme, sino también para pensar. Esto se sabe que está en relación con la activación de algunas áreas del cerebro, como es la corteza prefrontal, con el acúmulo de energía en las células de la corteza prefrontal, que eso se almacena en las mitocondrias. Es como la batería del móvil, pues se agota. Bien, pues hay dolor, hay fatiga, hay alteraciones gastrointestinales, alteraciones digestivas, hay la habilidad emocional, irritabilidad. Entonces, por eso la persona que entra en el mare magnum del dolor nociplástico está muchas veces muy desorientado y luego, pues claro, también lamentablemente sufre la incomprensión no solo ya de la sociedad en general, sino muchas veces del sistema sanitario, lo cual pues es más doloroso porque, bueno, todavía se conoce poco respecto al dolor. Esta diapositiva es, bueno, pues bastante complicada, pero la pongo para ilustrar la complejidad del dolor nociplástico. Voy a mencionar algunos de los elementos que entran en juego. Estructuras cerebrales, por ejemplo, la amígdala. La amígdala es un grupo de neuronas que están en el sistema límbico, que se ocupa de procesar las memorias aversivas, las memorias desagradables. En la amígdala se producen los condicionamientos y de alguna manera la amígdala aprende a doler. Y esto es uno de los problemas que tienen las personas con dolor crónico. Su amígdala ha aprendido a doler. De la misma manera que el que ha hecho el oído a la música y sabe disfrutar una sinfonía, y cuanto más la escucha, más la disfruta, una persona con dolor crónico, en su amígdala se han producido procesos de plasticidad neuronal, e incluso la amígdala aumenta el volumen aumenta su volumen y ha aprendido, es una experta en procesar dolor. Una vez le comentaba esto a una persona, dice, anda, porque hablaba de la amígdala y las emociones, y dice, pues a mí me operaron de anginas, ahora entiendo por qué me cuesta. No son las amígdalas, es otra almendra que tenemos, pero más en el cerebro, ¿no? Bien, entonces la amígdala. Hay otras estructuras que menciono, por ejemplo, el cíngulo anterior. La corteza cingulada anterior es una parte del cerebro donde se produce un cruce de caminos entre las emociones que vienen del sistema límbico y los pensamientos que vienen a través de la corteza cerebral. Entonces se cruzan ahí en la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior inhibe los estímulos aversivos de la amígdala. Cuando ese tráfico entre el cingulado anterior y la amígdala está entorpecido, no tiene suficiente plasticidad neuronal, el cingulado anterior deja de inhibir a la amígdala. Esto lo intentamos resolver potenciando la plasticidad neuronal del cingulado anterior con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que los de los laboratorios para vender, claro, pues les llaman antidepresivos, porque mola más el nombre, pero lo que son moduladores de la serotonina. Segunda dificultad, intentar convencer a una persona con dolor crónico de que tome un antidepresivo. Yo no estoy deprimido, yo no estoy deprimida, que mire, que es que tal, y entonces saca la diapositiva y le cuenta del cinglo y dice, bueno, me lo tomo, Pero, claro, cuando damos psicofármacos a personas con dolor crónico, no lo estamos dando con un afán, digamos, de tratar depresiones, etcétera, aunque con frecuencia sí que hay una comorbilidad. No solo interviene el sistema nervioso, sino que el sistema nervioso está en una profunda interrelación con el sistema endocrino. Como sabéis, a través de la hipófisis se libera ACTH, eso hace que en la glándula suprarrenal se libere cortisol, que es la hormona del estrés. Entra en juego también el acelerador y el freno del organismo, que es el sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo tiene una parte que es el simpático, que es el acelerador, el parasimpático, que es el freno. Pues todo esto entra en relación en la respuesta al estrés.
cuando el estrés es crónico, es persistente, el sistema se desajusta, se pasa de rosca y empiezan los problemas, ¿eh? Porque en condiciones normales, bien, hay una liberación simpática, luego hay una liberación de cortisol al torrente sanguíneo, eso hace que se produzca el efecto antiinflamatorio del cortisol, pero a fuerza de sufrir estrés persistente, esto a mí me gusta llamarlo nudos personales que todos tenemos, nudos personales, se pasa de rosca al sistema del cortisol y entonces es cuando se desregula el sistema nociceptivo del organismo. Entra en juego la inmunidad, no voy a entretenerme mucho más y quiero sí mencionar la oxitocina. La oxitocina es una hormona muy amable, es la hormona, ya sabéis, mediadora de la sociabilidad, es importante, es una neurohormona importante en el desarrollo del lenguaje, también está implicada en el orgasmo, bueno, es simpática, es una hormona que se libera en situaciones de contexto social, ¿eh? Cuando una persona con dolor crónico está desvinculado de su entorno social, hay menos oxitocina en su cerebro, ¿eh? Y eso hace que el dolor sea todavía más desagradable. En la medicina del dolor, en los casos más graves, con frecuencia vemos sufrimiento importante en las personas, ¿eh? Estrés psicotraumático persistente a lo largo de la vida, abusos sexuales en la infancia, violencia de género, estrés laboral, ¿eh? Y a veces incluso estrés institucional, ¿eh? Cuando las instituciones, el enfermo va con su dolor de un lado para otro, se ve sin trabajo, se ve sin dinero y suma y sigue, ¿eh? En el dolor crónico es fundamental desanudar los factores crónicos de estrés que todos tenemos, ¿eh? Intentar quitar esos nudos personales y con mucho cuidado quitar esas espinas en el alma. ¿A qué llamamos espinas en el alma? A memorias psicotraumáticas de episodios con un gran sufrimiento muy intenso, muchas veces pues relacionados con la infancia. Y esto lo vemos, viene una persona más o menos tranquila a consulta, mencionas un tema y se echa a llorar y dice, yo de eso no quiero hablar. Espina que tendremos que trabajar en otra sesión. Bueno, esto lo he mencionado, nuestro amigo el cíngulo anterior, bueno, para que veáis un poco dónde está, así como en la parte anterior del cerebro, no me voy a detener más en ello. Y ya para terminar, 3 minutos, un poco comentaros lo que intentamos hacer. Estamos trabajando con un concepto que es el concepto de depresalgia. Depresalgia sería la comorbilidad de dolor crónico de tipo nociplástico, trastornos emocionales sobre todo de tipo depresivo y de ansiedad y estrés persistente, ¿eh? Para quitar ese callejón sin salida de yo estoy deprimido porque tengo dolor crónico, usted es que tiene dolor crónico porque está deprimido, por ahí no vamos a ninguna parte. Hay relaciones de multicausalidad entre los dos lados y el estrés persistente sin duda que está presente, mediado, como os decía, por aquello de que se pasa de rosca el sistema de cortisol. Entonces estamos trabajando en este concepto y lo estamos haciendo desde la investigación clínica. La investigación clínica en psiquiatría tenemos que echar mano de los métodos de las ciencias naturales, pero también de los métodos de las humanidades. Entonces intentamos compaginar números, las ciencias naturales, pues con medidas sobre todo de la neurocognición y también palabras, la investigación cualitativa, los qualias, la medicina narrativa, que es un campo de gran desarrollo actual en medicina. Entonces, con estos elementos estamos dando forma a una técnica que hemos llamado grupoterapia de alivio, recuperación y agencia, en la que intentamos, primero, que las personas con dolor crónico, voy a simplificarlo demasiado, segreguen oxitocina. ¿Cómo? Beneficiándose de la vivencia de pertenencia grupal. Los seres humanos somos animales sociales que hablamos, esto ya lo dijo Aristóteles, ¿no? Es lo que nos caracteriza, somos mamíferos sociales que hablamos. Vamos a hacer algo tan sencillo como sentarnos a hablar de nuestros problemas. ¿Pero qué voy a ganar yo con contar mis penas a otras personas? Pero yo no quiero escuchar las penas de otras personas. Cuando van 4 o 5 días a la sesión de terapia del grupo, empiezan a entender cómo en la medida que hablamos de nuestros nudos personales, empezamos a desanudarlos. Las emociones no se pueden gestionar a palo seco. Para gestionar una emoción la tenemos que domesticar con palabras. Y claro, es que si hablas solo, bueno, ahora con el móvil puedes ir hablando solo por la calle, pero lo propio es que no hables, sino que dialogues, porque en la medida que compartimos los pensamientos, estamos construyendo la realidad. Posiblemente Averroes tenía razón, posiblemente la mente es algo compartido, posiblemente ahora somos, 80 personas las que seamos, o 100,
pero hay una solamente. Los que estáis escuchando, los que está rodando nuestro pensamiento en una solamente, yo creo realmente que es así. Hacemos uso de algunas otras técnicas de psicoterapia existencial. Trabajamos en evolución de capas, de manera que los pacientes más expertos en grupoterapia son agentes de salud, que son expertos que van llevando de la mano a otras personas que se incorporan a este camino de ayuda mutua. Pues esto es lo que os quería decir. Me gustaría terminar con esta frase que escuché a una paciente, lo malo es que no me acuerdo quién era, pero bueno, decía, mira, aunque seamos incurables, no somos incuidables. Cuidemos a las personas con dolor crónico, cuidémonos, que es lo que toca en nuestro siglo, y la ciencia ayuda a que nos cuidemos. Muchas gracias.